Teresa Valero es una persona que siempre había querido contar historias, que durante mucho tiempo hizo dibujos animados buscando eso precisamente, pero luego descubrió que los cómics eran un vehículo mucho mejor para contar tus propias historias. Me fascinaba el cine de Disney, mi padre me llevaba a menudo, trabajaba en la Gran Vía enfrente del cine imperial, que siempre ponía clásicos de Disney. Y entonces a mí, desde que lo vi, dije, yo quiero hacer esto de alguna manera. Era muy difícil, la España que yo viví, pues era muy difícil formarse en eso. No podía hacer bellas artes, no podía pagarme una carrera que además tuviera una inversión así. No sabía tampoco cómo hacer una formación que tuviera que ver con la animación, ni sabía quién se dedicaba en España a hacer animación. Pero bueno, en un Juvenalia descubrí también a José Luis Moro, que había puesto un stand, estaban haciendo entonces Katy y Caterpillar, y bueno, para mí también fue una revelación, o sea, que eso se pudiera hacer, que hubiera gente que lo estaba haciendo en España, y siempre quise hacerlo. Lo que pasa que, bueno, me puse a estudiar otra cosa porque parecía que era imposible poder vivir de nada de eso, ni formarme siquiera, y entonces me puse a estudiar administración de empresas, empecé a trabajar como secretaria en una empresa de transporte, y por una carambola acabé de secretaria en los estudios Cruz Delgado, que estaban haciendo entonces los Trotamúsicos. 1, 2, 3, 4, somos 4 tipos, somos 4 y a breve vamos con esta canción. Y entonces años después, pues 4 de nosotros decidimos juntarnos y hacer nuestro propio estudio, que teníamos muchas ganas, también buscando hacer producción propia, de llevar también un negocio con nuestras ideas, ¿no? de equipos estables, y entonces formamos Tridente Animación. Estuvimos 10-12 años con el estudio, llegamos a ser muchísimos, trabajamos en muchas producciones tanto de televisión como de largometraje, los largometrajes de adaptación de Asterix, hicimos muchas series para la televisión francesa, de adaptaciones también de La Casa Dupuy, pues Papyrus, Cédric, de clásicos de la BD francesa. Trabajábamos mucho para Escandinavia, hacíamos series también para el mercado alemán. ¡Los galos! Lo primero que yo hice fue Brujeando con Juanjo Guarnido, porque Juanjo quería hacer un cómic para sus niños. Mientras sus niños eran pequeños, quería hacer algo infantil, ¿no? Yo tenía niños pequeños también, y nosotros habíamos desarrollado la idea de Brujeando en el estudio, en Tridente Animación, para que fuera una serie, ¿no? Y la estábamos presentando, pero la verdad es que nos dio la sensación de que iba a ser muy complicado, de que no conseguíamos los apoyos, entonces quedó ahí en un cajón, y cuando Juanjo dijo que quería una historia infantil juvenil, pues bueno, yo la saqué y le dije, pues mira, Juanjo, esta era mi idea para hacer en Tridente, no creo que lo vayamos a hacer, si quieres le doy una vuelta y te escribo un guión. Y se lo escribí, le gustó mucho, y así fue el primer guión que yo hice para un cómic, ¿no? Que fue Brujeando. Económicamente para el autor, pues bueno, yo creo que la animación da más dinero, se puede vivir mejor, no siempre, ¿no? Depende del proyecto, pero yo creo que es bastante más fácil vivir bien. El cómic es muy complicado, vivir del cómic, muy complicado. Mientras estás trabajando, prácticamente el adelanto de derechos no sirve ni para mantenerte, y luego, a no ser que vendas muchísimo, lo cual es extremadamente complicado, incluso en Francia, porque en Francia hay muchísima competencia, aquí también, las tiradas aquí además son muy pequeñas, en Francia también han bajado mucho, pero aquí son extremadamente pequeñas, entonces sale muy rentable a las editoriales sacar mucho y variado y que las tiradas sean pequeñas. Eso, que para el público está fenomenal, porque efectivamente nunca hemos tenido tanta variedad, nunca ha habido, o sea, realmente ahora decir no me gusta el cómic sería como decir no me gusta la música o no me gusta el cine, ¿no? ¿Qué cómic? Hay de todo, hay lo que quieras. Es realmente como aficionada, pues un momento maravilloso para el lector, ¿no? Pero no lo es tanto para el creador, porque los creadores realmente tienen muy poca opción a que se les vea, a tener reediciones, a poder vender lo suficiente como para ver algún día un royalty, ¿no? Es muy complicado. Ronda rápida de preguntas típicas. Puedes nacer, tienes la inquietud, pero te tienes que hacer. Te tienes que hacer a base de tablero. A mí me gusta TVO porque es algo casi emocional, pero creo que todo es válido. Yo no soy muy de superhéroes, pero a mí me gusta Batman. No sé si eso responde a la pregunta. Batman es mi favorito.
realmente solo el proceso de reflexión, de contar las cosas, ya te va a llevar mucho tiempo, con decir cómo puedo contar esto, ¿no? Más si haces un TVO histórico en el que no sabes nada. Yo es la sensación que tenía yo. Hablas de oídas, has oído a tus padres, has oído tal, has visto un poco de cine, has visto algún documental, pero en realidad no sabes cómo vivía la gente hace 60 años, 70 años, ¿no? Entonces era importante para mí sentir que conocía ese ambiente para poder narrarlo sin tener el síndrome del impostor que tenemos por todo, pero por eso también. Al final te pones a leer un montón, a hablar con gente, a ver cine, a leer tanto novela de la época como libro de divulgación, ¿no? De historiadores, oír música, todo lo que te meta un poco en el ambiente, ¿no? Ver muchísimas fotos, desde los trabajos de los fotógrafos que habían visitado la ciudad, ¿no? Por la época y habían dejado testimonio, como el archivo de la Comunidad de Madrid, que es muy ilustrativo porque todo el mundo, son fotos de familias, ¿no? Fotos cotidianas que se vuelcan ahí para que tú puedas hacer búsquedas y bueno, es viajar al pasado totalmente. Entonces al final tienes la sensación de que ya lo puedes contar con una cierta honradez, ¿no? Sin libertad de prensa, ¿puede un periodista mantenerse libre? Me interesaba mucho reflejar eso, como cuando vives bajo un régimen en el que el derecho a la información no se reconoce, sino que se reconoce como... O sea, solo puede haber una información y solo puede haber un punto de vista de las cosas porque todo lo demás es antipatriótico, es antirrevolucionario. Entonces llamaban, el movimiento era la Revolución Nacional Sindicalista, ¿no? Entonces para ellos era una revolución y eso era antirrevolucionario, ser crítico con todo lo que viniera del régimen. La ley de censura rige desde el 39. Vi los facsímiles de las presas de ventas que habían llevado algunos periódicos, así que eran manuscritos que estaban hechos además con unas caligrafías primorosas que utilizaban sobre todo para comunicarse entre ellas, ¿no? Para darse información, para levantar la moral. También los brigadistas que estuvieron presos en San Pedro de Cardeña habían llevado un periódico, una hojita en la que ellos, que tenía sobre todo mucho humor y se contaban cosas los unos a los otros. Entonces todo eso me pareció, pues aparte de muy bonito y muy emocionante, muy digno de contarse, como efectivamente la gente no se resigna a que haya ciertos derechos que te quitan, ¿no? Entonces en la medida de tus posibilidades sigues ejerciéndolos clandestinamente cuando no se puede de otra manera, pero no te resignas a no hacerlo. Las investigaciones no duran mucho. Todo se resuelve rápida y discretamente. En los años 50 pues, hubo un movimiento enorme de gente, porque la autarquía tuvo unas repercusiones terroríficas en la economía del país, ¿no? Entonces, bueno, pues había una inmigración y una emigración terrorífica, tremenda. Todo el campo se vino a la ciudad y no había manera de asumir y de darle una calidad de vida a esas personas. El problema de la vivienda era tremendo y en todo el cinturón de las ciudades, tanto Madrid y Barcelona, me imagino que en otras ciudades fue parecido, pues había serios problemas de qué hacer con todas esas personas que llegaban y tenían que vivir. En mi barrio, en Carabanchel, había casas de esas que la gente se había construido, que yo tenía familia en Vallecas, había conocido sus casas que tenían suelo de tierra, ¿no? Que se habían construido en una noche y que ellos contaban cuando tenían techo y cuando tenía puerta no se puede tirar. Pues Contrapaso habla de todos ellos, habla de la siguiente generación que ya se negaba a esa división de la sociedad entre vencedores y vencidos, ¿no? Y cómo hubo un movimiento más o menos idealista que empezó en la universidad y que pensaba que había que pasar página del todo ya, y esa mitad de los españoles que estaban tapados, que vivían con la cabeza baja, pues ya fueran ciudadanos de nuevo de pleno derecho, ¿no? Y que se construyera un país moderno en el que se pudiera pasar página del todo. Cuando la sociedad se polariza, llega un momento que el entendimiento se hace completamente imposible, porque precisamente como pasaba entonces, no en los 50, que el movimiento era otro, el movimiento social era más de integración, incluso el Partido Comunista pasó circulares diciendo hay que meterse en la vida social, hay que dejar de luchar de una manera violenta y lo que tenemos que hacer es construir la sociedad sin renunciar a lo que nosotros
queremos hacer, ¿no? Y entonces, bueno, pues gente que era comunista de carné, pues estaba en todas partes, estaba haciendo cine, estaba en los periódicos, no lo llevaban en una camiseta, por supuesto, eran muy discretos, pero la mayor parte de la gente sabía que esa persona era militante comunista y no había una voluntad ya de ir a exterminarles, sino había una voluntad de vamos a respetarnos. Muchísima gente, además, estaba ya harta de la dictadura, quería que se acabara en un régimen parlamentario de nuevo y sabían que esas personas tenían que formar parte de él, ¿no? Como luego pasó ya durante la transición. Pero hoy por hoy estamos en la dinámica contraria. Es quien no piensa como yo es mi enemigo y es un enemigo a exterminar, no es un enemigo a convencer. Cuando las sociedades se ponen así, que es lo que pasó justo antes de la guerra, cuando te desprecias tanto, cuando el Parlamento no sirve para que ninguna propuesta que se hace se abrace por una cuestión de lógica y de bien social y de bien mayor, ¿no? de bien general, sino que cualquier cosa que diga el que no es de los míos, no puedo jamás decir que es ni mínimamente buena o que tiene algún aspecto beneficioso, sino que es terrible, horroroso, quiere quitarnos nuestra forma de vida, pues ya no se puede construir nada. No se puede construir nada. Entonces, si no invertimos esa tendencia, solo puede ser que la cosa o acaba muy mal o hay algún momento de crisis en que algo pasa para que eso se invierta, pero normalmente a lo largo de la historia siempre que se invierte la tendencia es después de algo realmente muy dramático, que es algo que me preocupa. Yo espero que la gente recapacite.